Ya estamos de vuelta con Páginas de Amor por Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Somos la emisora de Dios para la familia de hoy, cada vez más cerca de ti. El punto de contacto 829-338-6884. Bueno, queremos enviar nuestro más cordial saludo a toda esa distinguida audiencia que domingo a domingo nos siguen en República Dominicana, en nuestra tierra de gracia Venezuela, en las islas francesas, isla de Guadalupe, también en el Perú, en Ecuador, en Colombia. Queremos enviar ese cordial saludo a cada uno de esos fieles radioescuchas que desde muy temprano están en sintonía del gigante misionero del norte, Radio Emanuel. Y en este día vamos a hablar de un tema, a mí me parece sumamente archidelicado, pero yo pienso que si nosotros, Dios nos muestra los secretos de su palabra y no los enseñamos, sería una pérdida irremediable irse a la tumba con tanta información y que puede traer libertad al pueblo de Dios. Buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días, Arqueline. Buenos días, audiencia. El tema de hoy nos va a hacer, como dice Lucas, nos va a hacer que nos perfeccionemos para que podamos cumplir propósito. Y sé que les va a ayudar mucho, ya que hay veces que hay ataduras que no permiten que se ministre en las iglesias. Pero este tema va a ayudar para que cada uno de nosotros podamos tener más libertad en Cristo de ministrar su palabra. Sí, sobre todo, yo pienso que la religión nos ha hecho mucho daño, ¿ok? Hizo mucho daño en el tiempo antiguo, hizo daño en el tiempo de Jesucristo. Jesucristo atacó mucho a los fariseos y a los religiosos de su época, porque Dios no quiere que practiquemos una religión. Dios quiere que tengamos una relación con Él, una relación de respeto, de honra, de amor, como un hijo debe de tener una honra por su padre, confiando, creyendo a sus padres, pero también honrándole y respetándole. Yo veo que es lo que Dios más anhela de nosotros y que podamos tener la certeza de lo que Él quiere para nosotros y no titubear y andar en dos aguas, será que sí, será que no, sino que con limpio entendimiento podamos servirle. El tema de hoy: ¿puede una mujer ser pastora? ¿Puede una mujer ministrar en un altar, estar al frente de una iglesia? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras acerca de esto? Y encontramos 3 dogmas del apóstol Pablo, uno de los hombres más ungidos, uno de los hombres con mayor renombre, de 27 libros que se escribieron en el Nuevo Testamento. 14 fueron escritos por este hombre, pero él habló de 3 dogmas que han hecho daño a la iglesia, no solo en los tiempos antiguos, sino que en el presente siguen haciendo daño. Osvaldo, ¿qué es un dogma? Explícame qué es un dogma. Sí, la palabra dogma viene del griego soyua, dogma, pensamiento, principio o doctrina. Dogma deriva del verbo dokein, opinar, el cual comparte la raíz de la ortodoxia, o sea, gente que aparte de lo que dicen las escrituras, sencillamente ellos tienen ciertos pensamientos de interpretación. De interpretación propia, pero sí, que no es del Espíritu Santo. Exactamente. Ahora, vemos esta palabra dogma, que es tremenda. Y yo le preguntaba al Señor, yo le decía: Señor, explícame algo. ¿Por qué un hombre que recibió el Evangelio directamente de Jesucristo? Porque aunque él no fue seguidor de Jesucristo, la misma Biblia enseña que él fue como raptado, ¿verdad? Dice que si fue en el cuerpo él no lo sabe, si fue en espíritu él no lo sabe, pero él recibió la doctrina del Evangelio de Jesucristo directamente de Cristo. Dice que él fue llevado a un lugar donde cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado a pensamiento de hombre, y allí él recibe
el ministerio de la incircuncisión. Y yo le preguntaba, yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que un hombre, bueno, se pudiera decir que el segundo, primero fue Cristo y el segundo fue él, un hombre con prodigios, milagros, un alto testimonio, un hombre con una revelación impresionante, pudo decir en ciertas ocasiones 3 palabras que han dañado, han afectado la iglesia de Jesucristo? Y Dios me hacía ver 2 cosas. Número 1, el llamado es a escudriñar las escrituras. Pero nosotros a veces somos como loros, solo leemos, repetimos lo que otro dijo y no nos metemos en el océano de las Sagradas Escrituras para ver qué nos enseñan las Sagradas Escrituras. Lo segundo es que nosotros tenemos que aprender de Cristo, que Cristo no dijo ningún dogma. Me llama la atención porque Él, siendo el creador, siendo el salvador, siendo el enviado de Dios para alcanzar al mundo entero, según Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que he de hablar. O sea, Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo nuestro Salvador, dice la Sagrada Escritura en Colosenses y en Filipenses, que por Él todas las cosas fueron creadas. Sin embargo, Él no se dio el lujo de decir una sola palabra de su propia voluntad, sino que lo que escuchó hablar del Padre, eso fue lo que Él dijo. Ahora, veamos cuáles son estos 3 dogmas. Voy a empezar con el tercero, y creo que es uno de los que ha hecho muchísimo daño. Lo conseguimos en Primera de Timoteo 2:12. De 2:11 y 12 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y cuando Dios me hizo el llamado a pastorear, yo le decía, pero ya va, Señor, pero es que yo he aprendido que la mujer tiene que aprender en silencio, no tiene derecho a hablar, no tiene ni voz ni voto. ¿Cómo yo voy a hacer para presentarme al mundo a predicar si yo he aprendido que la mujer tiene que aprender en silencio? O sea, no tiene derecho ni a abrir su boca para nada. Ahora, cuando usted lee detalladamente lo que dice el versículo 12, dice, porque no permito. El apóstol no dice, porque Dios no permite. El apóstol no dice, porque el Espíritu Santo no permite. El apóstol no dice, porque el Señor Jesucristo no permite. No, él dice, porque no permito. Era una opinión personal de Pablo y estaba relacionada con un problema que había en la iglesia de Corinto en ese momento, ¿ok? Entonces, esto se agarró como doctrina, esto se agarró como una orden establecida por Dios y resulta que Dios no aparece por ahí por ningún lado. Nosotros tenemos que entender que en la Biblia hay palabra de Dios, hay palabra de los hombres, hasta Satanás habla. Satanás le dice a Dios, dámelos para zarandearlo. Y eso no es palabra de Dios, fue Satanás el que habló. Vemos muchas palabras donde habla el enemigo, ¿verdad? Y eso no significa que sea palabra de Dios. Entonces, es un dogma, es una opinión personal del apóstol Pablo, que él no permitía que la mujer enseñara ni ejerciera dominio sobre el hombre. Ahora, ¿es Dios realmente radical que una mujer no puede hablar, no puede profetizar, no puede enseñar, no puede dirigir a un pueblo, no puede ejercer autoridad como una ministra de Dios? Bueno, pues entonces vayamos a la Sagrada Escritura, porque el que nos tiene que revelar esto es el Espíritu Santo, que fue el que inspiró las Sagradas Escrituras. Veamos el libro de Jueces, capítulo 4, del 1 al 9. Allí encontramos a Débora. Pero me llama la atención lo que habla acerca de Débora, porque
si para Dios algo es malo desde que el pecado es pecado. No es que a veces sí, a veces no. No, en este momento sí es malo, pero después no es malo, pero después como que sí no. Lo más seguro es que quién sabe. No, Dios es un Dios radical. Dios es un Dios que no tiene matices. Él a lo bueno le dice bueno, a lo malo le dice malo. Ahora veamos lo que dice Jueces capítulo 4. Dice: después de la muerte de Ahok, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor, así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sísara, que vivía en Jaroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Óigase bien, versículo 4. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora en Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas. De lo contrario, no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Ahora, explíqueme usted si para Dios es tan ofensivo que una mujer ministre, si para Dios es tan ofensivo que una mujer profetice, hable, enseñe, instruya o gobierne. ¿Por qué Dios permitió que Débora gobernara a la nación completa, a su nación, a su pueblo escogido? Y dice que a esta mujer venían todos los del pueblo, no dice venían nada más las mujeres. Y ella así entre murmullos, muy suavemente le daba un consejo a las mujeres. No, dice que el pueblo entero venía a ella como profetisa para que resolviera las disputas que habían entre ellos. Así que Dios, para colmo de males, le dice a través de Débora a Barak que en manos de mujer entregaría a Sísara. Entonces, Dios es un Dios que sencillamente es nuestro Padre, y Él ve a su hijo, a su hija como hijos, y cuando los hombres no quieren ocupar el rol que le corresponde, Dios levanta a una mujer en su lugar. Pero esto no significa ni que la mujer tiene que gobernar al marido. Ojo, yo como esposa de Osvaldo estoy sujeta a mi marido y acato sus órdenes, respeto lo que él me manda a hacer, las exigencias de él. Yo se las respeto siempre y cuando todo esté bajo el parámetro de las Sagradas Escrituras. Es mi obligación estar sujeta a él, porque en el momento en que yo irrespeto a mi marido, quedo fuera de autoridad por estar en desacato a la autoridad establecida por Dios delante de mí. Pero eso no significa, fíjate que ahí dice, Débora era mujer de Lapidot. ¿Y por qué Dios no usó a Lapidot? No, usó a Débora. Era la que tenía el depósito de Dios, era la que tenía el llamado de Dios. Fue a la persona a la que Dios le dio gracia en ese momento, y a pesar de estar casada, su marido solo aparece siendo mencionado porque era el esposo de la que gobernaba, de la que profetizaba, de la que regía a Israel en ese momento. Dime, Osvaldo. Sí, la mujer está sujeta al marido mientras esté sujeto a Dios. Ahora, cuando el marido no quiere estar sujeto a Dios y quiere imponer a la mujer cosas que realmente no están conforme a la palabra, la mujer tiene derecho a no obedecer al marido. ¿Por qué? Porque primero está la obediencia a Dios. Porque hay hombres que dicen, no, pero es que ella tiene que sujetarse a mí. No, no.
es primeramente que conforme a la palabra tiene que estar el marido. Y él tiene que ser cabeza y tiene que estar sujeto a lo que dice la palabra. Entonces, quiero aclarar esto porque sé que hay casos en los cuales hay hombres que quieren imponer ciertas cosas que no están con la escritura en las mujeres. Y entonces tiene la mujer derecho a decir no. Primero Dios, y cuando la mujer no consiente en esto, Dios la respalda y Dios ordena la casa porque ella está sujeta a Dios primeramente en ese aspecto, aparte de que el marido no quiera hacer que ella esté sujeta a Dios. Sí, pero solo encontramos a Débora ministrando en el Antiguo Testamento. Ayúdame, Osvaldo, por favor. Ajá. Ok. Dice, encontramos a una profetisa a la cual fueron a consultar varios sacerdotes para oír consejo de Dios a través de una mujer llamada Hulda, mujer de Salum. Y dice aquí en 2 de Reyes 22:13, y preguntá a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros. Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Ajá, aquí vemos sencillamente, encontramos a otra profetisa y dice que varios sacerdotes fueron a consultar a Hulda, mujer de Salum, profetisa, para oír el consejo de Dios. Entonces, Dios no tiene problema en usar a una mujer para direccionar los sacerdotes. Dios mío, si esto fuera una ofensa, mira, si algo debió de ser grave, era en cuanto a la ley. Ahora, venido Cristo, nosotros ya no somos ni siquiera pueblo de Dios, nosotros somos hijos. Dice que a todo el que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos. Ahora, como hijos tenemos mayor autoridad. Entonces dice, leí a mi esposo, 2 de Reyes 22:13 en adelante, que el rey mandó a consultar a esta profetisa del momento, y los sacerdotes Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, ¿verdad? Era guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Ahora, vemos qué responde esta mujer. Ella no le dice, no, mire, pero ¿cómo se le ocurrió a ustedes, señores sacerdotes? Yo soy una mujer, tengo prohibido hablar, las mujeres no podemos ministrar. No, la mujer le responde, versículo 15, dice, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Y esto me fascina, me maravilla, me goza, porque tenemos que entender algo. Ellos eran sacerdotes y ella era profetisa. Pero a la final, ¿quién era el que estaba rigiendo al pueblo? Dios. No es que ella dijo, bueno, de mi sabiduría ustedes vienen a vivir. No. Así ha dicho el Señor Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que los envió a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro, que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra ese lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oístes las palabras de este libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra ese lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste sus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Entonces, la mujer, para ministrar, lo que debe de tener es una cobertura sobre ella, estar sujeta o a su esposo, si es casada, ¿verdad?
Si no es casada, debemos de tener una cobertura. ¿Por qué? Porque no somos llaneros solitarios, ¿ok? Somos un cuerpo. Y como militantes que somos, tenemos que tener una autoridad establecida sobre nuestra cabeza. Como dice nuestro apóstol Juan Carlos Ruta, la persona no se puede soltar sola. Bueno, yo soy profeta, Dios me dijo que soy profeta y andan por ahí para arriba y para abajo, sin alguien que los respalde, sin alguien que los bendiga, sin alguien que los envíe. No, no es así. Jesucristo envió a los 12. Los 12 le seguían y no fue que un buen día ellos decidieron irse, no. Jesucristo los envió y luego envió a 70. Entonces nosotros lo que tenemos es que estar sujetos bajo autoridad, pero no necesariamente una mujer tiene que ser casada para ministrar. Encontramos en el libro de Hechos a 4 profetisas que eran hijas y amigas del apóstol Pablo, y ellas profetizaban y eran vírgenes. Entonces no tiene precisamente que ser casada. Dicen que no, que si no está casada es una Jezabel, que la mujer no puede ministrar, pero la Sagrada Escritura me enseña a mí otra cosa. Osvaldo, ayúdame ahí con Hechos, lo que dice Hechos acerca de Priscila y Aquila. Sí, en Hechos 18, 1 al 3 dice que Priscila era la esposa de Aquila y pertenecía al ministerio de Pablo, y era de ministro, ella era pastora. De la manera que se refiere Pablo a ella, era pastora. ¿Por qué? Porque en Hechos 18, 19 dice: en ese tiempo no se anteponía jamás a una mujer antes que al marido, al menos que tuviese un cargo mayor que al del esposo. Eso indica que ella, Pablo decía Aquila, Priscila y Aquila, ¿verdad? Y también dice, Hechos 18, 26 nos enseña que Priscila instruye a Apolo juntamente con su esposa Aquila, y esto nos enseña que ella era quien tenía el liderazgo en el lugar de reunión, ¿verdad? Sí, vemos que llega el apóstol, llega Apolos, ¿verdad? Apolos solo conocía de lo que era el bautismo de Juan. Y venía con tal pasión enseñando acerca del bautismo de Juan, y dice que Priscila y Aquila lo llamaron aparte y le enseñaron más exactamente acerca de la salvación a través de Jesucristo, porque él lo que predicaba era acerca del bautismo de Juan. Y cuando él quiso pasar a otras ciudades, dice que Priscila le da a Apolos una carta de recomendación para que fuese a Acaya. Eso lo conseguimos en Hechos 18:27. Y no dice Aquila fue el que dio la carta, no, la dio Priscila. Y en el Antiguo Testamento no se anteponía una mujer a su marido, al menos que el cargo que ella tuviese fuere superior al de su esposo. En 1 Corintios 16:19 dice claramente que tenían una iglesia en su casa y que Priscila era la principal en el ministerio, ya que a ella era a quien se dirigía Pablo y a Aquila, su esposo. Entonces, así como el caso de Hulda, como el caso de Débora, eran ministros del Señor, ¿verdad? Y bueno, estaban acompañadas por su esposo, más sus esposos no eran el ministro principal. Entonces tenemos que entender esto y ir a las Sagradas Escrituras, que sea ella, el Espíritu Santo, el que nos muestre realmente qué es lo que nos está enseñando. En Romanos 16:3 al 5 aparecen nuevamente como colaboradores de Pablo, y los menciona Pablo confirmándolos como ministros de su ministerio. Él a los ministros de su ministerio, a los pastores, los llamaba colaboradores, y habla de la obra que tenían en su casa. Dice: saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Y vemos que saluda primero ¿a quién? A Priscila. A Priscila. Siempre estaba Priscila y a Aquila. Entonces quiere decir que era ella la que tenía el mayor peso de responsabilidad en esa iglesia que funcionaba en su casa.
Romanos 16, 5 al 16 nos enseña que la tercera parte de los ministros que trabajaban para el ministerio de Pablo fueron mujeres. El versículo 6 dice, saluden a María, que tanto ha trabajado para ustedes. Versículo 12 dice, saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los hermanos que están con ellos. Entonces vemos a mujeres trabajando en el ministerio de Pablo. Entonces, por eso es que la gente dice que la iglesia, que la Biblia se contradice. No, la Biblia no se contradice. Él en un determinado momento dijo algo que él pensaba porque la iglesia de Corinto tenía un relajo y entonces las mujeres se sentaban de un lado, los hombres de otro y las mujeres empezaban, mira fulano, explícame tal cosa y mire, ya va, aprenda bien en silencio y si usted no entendió algo, cuando usted llegue a su casa, usted se lo pregunta a su marido. Estaban poniendo orden en un lugar donde lo que había era un verdadero relajo. ¿Ok? Pero eso no significa que es una doctrina cristocéntrica. Romanos 16, 21 confirma que cuando Pablo habla de colaborador se refería a pastor o ministro de la palabra, refiriéndose a Timoteo que pastoreaba como colaborador y a los demás no le dice colaboradores, aunque eran del ministerio, pero al no ser pastores no les dio ese nombre. Segunda de Timoteo 4:19 indica que nuevamente se encuentran en Éfeso Priscila y Aquila trabajando en el Señor. Pablo, como apóstol que era, iba predicando y dejaba pastores encargados de la obra. Y así él iba dejando, en el caso de Priscila y Aquila, en un lugar, a Timoteo en otro. Timoteo pastoreaba en Éfeso, según primera de Timoteo 1:3. Ahora, ¿cómo era la gente de Éfeso? Osvaldo, por favor. Sí, dice en Hechos 19:1, que no conocían la profundidad de Dios. Acuérdense que ahí reinaba la diosa Diana de los efesios. Entonces ellos oían muchas voces. Entonces unos eran exorcistas, otros eran brujos, otros gente idólatra y a gran profundidad. Y otros afirmaban la idolatría que profesaban. Eran personas paganas y por ello se les imponía dureza para que sanasen. O sea, el Señor estaba poniendo en orden el poder llevarlos a ellos al conocimiento de la palabra. Dice que entonces en Efesios 5, 28, 33 había una imponencia de respeto. Dice 1 Timoteo 2, 7 al 11, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito, dice Pablo en sus propias palabras, a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos. Ajá, párate ahí un momentico. Sí. Dice, pero se salvará engendrando hijos. Y yo quiero que alguien me explique en qué momento de la vida la mujer engendra hijos, si el que engendra es el hombre. El que está vivo es el espermatozoide, no es el óvulo. Por lo tanto, el que engendra es el hombre. ¿Por qué dice se salvará engendrando hijos? Bueno, la respuesta es clara. La mujer engendra hijos en el momento que gana almas. Engendra hijos del alma o lo que le llaman hijos espirituales. Si permaneciere en fe, en amor, en santificación,
con modestia. Entonces eso fue una exhortación a las mujeres de Éfeso. Y esto fue una exhortación en el relajo que había en Corinto, ¿ok? Pero no es una doctrina cristocéntrica, y esto ha hecho mucho daño, ya que las mujeres que han sido llamadas por Dios han querido castrarlas porque dicen que la mujer no puede enseñar, pero bíblicamente no es así. Sí, acuérdense que Corintio era una ciudad, vamos a hablar ahora de Pablo en los Corintios, en el 1 Corintios 14, 39, 40. El trasfondo histórico de Corintio es que ahí convergían diferentes culturas y realmente había mucha corrupción espiritual. Entonces dice que Pablo escribió a las mujeres que guarden silencio en la iglesia y si quieren aprender algo que pregunten a sus propios maridos. Por lo mismo que decía Arkeline, que se formaba un desorden en las reuniones. Y una parte de su lógica fue porque la sinagoga judía podía ser un lugar muy ruidoso. Mientras ellos discutieron las escrituras buscando entenderlas, ya que las mujeres y los varones se sentaban separadamente, esto causaba una perturbación. Y a una mujer preguntarle a un hombre, ¿verdad? En pleno acto de enseñanza, ¿verdad? Le preguntaba al hombre que estaba del otro lado del cuarto, porque las mujeres y los hombres se sentaban separados, ¿verdad? Sin embargo, Pablo también le hace muy claro que una mujer debe preguntar a su marido aprendiendo de él. Sí, porque también el hombre debería de ser el sacerdote del hogar, debería de ser quien sustente, alimente a su familia de lo que él ha recibido del Espíritu Santo. Ahora, en 1 Corintios 11:5, no veo el reloj, ahora sí estoy, cualquier cosa me hace seña. Ajá, gracias. 1 Corintios 11:5, Pablo reconoce que la mujer puede profetizar. ¿Ah? Ese mismo Pablo que dice que él no permite que la mujer enseñe, reconoce que la mujer puede profetizar. Dice 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Ahora, yo me pregunto, si una mujer no tiene derecho a hablar, ¿y cómo va a profetizar? Explícamelo. Yo quiero que alguien me lo explique. ¿Cómo profetiza una mujer? ¿Será con mímica? Si no tiene derecho a hablar. Entonces, él mismo enseña que la mujer puede profetizar. Aclara, y más adelante aclara, que en el cristianismo no hay ni varón ni mujer. Eso significa que delante de Dios todos somos un cuerpo que funciona por las coyunturas de manera integral y que todos somos útiles para el Señor. Vemos el versículo 10, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Versículo 11, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore o profetice sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, por el contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora, con todo y eso, si alguien quiere ser contencioso, nosotros, la Iglesia del Señor, no tenemos tal costumbre. Entonces, quiere decir que la mujer puede profetizar y no necesita un velo. Este también era otro problema que había en Corinto. Dependiendo de cómo la mujer se ataviara, así eso hablaba de ella. Si usaba el velo como una bufanda, era una mujer que estaba disponible al público. Si era una mujer que se tapaba la cabeza y dejaba su rostro al público, era casada. Y si solo se tapaba todo y solo dejaba sus ojos que se pudieran ver, era virgen. Entonces tenía que ver con una costumbre de ellos, pero no con la Iglesia del Señor. Ahora, en Hechos 21, 4 al 9 nos enseña que en el ministerio de Pablo habían
mujeres profetas. Bueno, pero por causa del tiempo no voy a poder leer todo, pero no me puedo ir sin decir esto. Gálatas 3, 27 y 28 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Quiere decir que ahora en Cristo Jesús todos podemos servirle al Señor. Tengo una curiosidad. Cristo manda a predicar el Evangelio, Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 16, 15 en adelante. Marcos 16 dice: y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado. No dice, vayan los hombres y prediquen el Evangelio. No, todo el que vaya creyendo tiene que ir a predicar. Mateo 28, 18 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice, los hombres vayan y hagan discípulos. No, todo el que va creyendo tiene que ir predicando, pero hay una palabra aún más grande. Primera de Pedro capítulo 2 dice, versículo 4: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hombres y mujeres somos sacerdocio santo. Versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hombres y mujeres somos sacerdotes para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el tiempo nos saca del programa y queremos recordarles que Páginas de Amor llegó a ustedes gracias al Ministerio Apostólico y Profético a la Luz de la Palabra. De verdad que este es un tema que lo tendremos que seguir una segunda fase, porque hay mucha tela que cortar y no queremos dejar a la gente así como que quien apagó la luz. Queremos recordarle que Páginas de Amor llegó a ustedes gracias al Ministerio Apostólico y Profético a la Luz de la Palabra. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a continuar en sintonía de Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les bendiga ricamente. Nos despedimos hasta ese próximo encuentro. En el control técnico, Porfirio Torres. Acá en cabina, Osvaldo Freitas. y en la producción y conducción del espacio, quien habló para ustedes, Arqueline Agüero de Freitas, 24.714. Bueno, recuerda, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hasta el próximo domingo.